porque me faltó eso. Bueno, buenas tardes a todos. Con usted ahora le dejo al licenciado Matías Fernández Grosso, que nos va a hablar acerca de incertidumbre y amenaza, los efectos en el cuerpo, ¿sí? Aportes de la teoría polivagal. Matías, todo tuyo. Bárbaro. Bueno, muchas gracias Sergio, muchas gracias a todas las personas que están del otro lado. ¿Sí? Sé que hay gente de México, de Chile, de diferentes partes de Argentina, de Paraguay, de Uruguay también, así que muchas gracias. Y recuerden que esta charla, como todas las anteriores y las que vendrán, quedan también grabadas y subidas al canal de YouTube, así que también muchas gracias a todas las personas que no pueden asistir, pero que luego sí asisten a las charlas desde allí. Como bien decía Sergio, hoy vamos a hablar de la incertidumbre y la amenaza de estos tiempos, ¿sí? Y los efectos que va teniendo eso en el cuerpo. La idea es un poco abordarlo desde una teoría puntual, la teoría polivagal. Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible para poder pensar desde otro lugar cómo nos afecta en el cuerpo todo lo que está pasando y también que nos permita poder pensar desde otro lugar algunos de los tips que anduvieron circulando por las redes, ¿sí? En relación a qué hacer para poder conservar salud mental, ¿sí? Entonces la idea es también poder comprender un poquito mejor los fundamentos de algunos de esos tips, porque si bien circulaban y desde el sentido común podemos comprender que nos puede servir, por ejemplo, armar una rutina o estar en contacto con seres queridos, ¿sí? O evitar tanta noticia, no queda muchas veces claro el por qué eso nos beneficiaría, así que también vamos a tratar de echar un poquito de luz a eso. Bien, situación actual. La situación actual es muy compleja, de por sí, en mayor o menor medida, la vida para todos es compleja, pero si agregamos una pandemia y aislamiento social es aún más complejo, ¿sí? Comenzamos hace ya más de 50 días con la pandemia en esta región del planeta, ¿sí? Y en un principio apareció el miedo al contagio, tanto de nosotros como de nuestros seres queridos, ¿sí? A esto se le sumó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En Argentina llevamos, contando el día de hoy, ya 50 días en aislamiento. Y frente al aislamiento tenemos dos extremos: personas que se han visto obligadas a estar solas, ¿sí? Y personas que se han visto obligadas a estar juntas. Y cada uno obviamente lo va llevando a su manera, hay personas que lo llevan mejor, otras que no tanto. Por ejemplo, hay familias que previo a esta situación se llevaban muy bien y que se quieren un montón, pero que es la primera vez en la vida que están las 24 horas del día, durante más de 50 días, compartiendo el mismo espacio. Y eso, obviamente, que genera un montón de cortocircuitos y un montón de situaciones que nos sentimos amenazados, ¿sí? Ni que hablar en las familias que previo a toda esta situación ya existía violencia física o simbólica, ¿sí? Que se vio agravado por todo esto, o personas que no vivían desde un lugar de violencia explícita, pero a raíz de todo esto sí empezaron a padecerla. Con el pasar del tiempo también, de las semanas, y ya podemos hablar incluso de meses, comenzó a haber preocupación por lo económico, ¿sí? De la mano con preocupaciones por la situación laboral de cada uno de nosotros, y también preocupación académica, desde los diferentes niveles del sistema educativo. Todo esto genera algo que es incertidumbre, mucha incertidumbre, básicamente ¿por qué? Porque entre otras cosas nos han cambiado totalmente las reglas del juego, ¿sí? No es para nada predecible cómo va a continuar todo esto, y no solo que cambiaron las reglas del juego, sino que no sabemos cuáles son las reglas nuevas, ¿sí? Entonces todo este alto nivel de incertidumbre es percibido como una amenaza por lo desconocido, ¿sí? Y esta incertidumbre y esta amenaza activa en cada uno de nosotros de manera diferente un sistema de alerta y experimentamos miedo, ¿sí? Bien. ¿Cómo reaccionamos frente a esta activación, a esta alerta y sensaciones de miedo? Bueno, en principio hay tantas reacciones como personas en el mundo, ¿sí? La respuesta va a ser siempre singular y va a depender de diversos factores. Yo acá nombro algunos, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo,
las experiencias previas que hayamos vivido como amenazantes, ¿sí? Y no solo esas experiencias, sino cómo hemos podido afrontarlas, ¿sí? ¿Qué hemos podido hacer frente a esa situación? El qué hemos podido hacer tanto ahora como en nuestra historia de vida depende mucho de la red vincular con la que contemos, ¿sí? Depende mucho de la red vincular a nivel histórico, ¿sí? Y en la actualidad también, nuestro contexto actual, qué tan vinculados estemos en nuestra red. Obviamente que hay redes que son más saludables que otras. Otro factor también será la edad, porque no es lo mismo ser un niño que un adolescente, que un adulto mayor. La perspectiva y lo que genere mayor o menor amenaza para uno va a variar según el momento en el que se encuentre. Lo mismo pasa con la tradición y la cultura. ¿Sí? Hay tradiciones y culturas que permiten tomar algunas situaciones no como tan amenazantes y otras que, al contrario, sí. Bien, más allá de la singularidad y de todos estos factores y muchos más, frente a esta situación, a este evento totalmente inesperado y amenazante, hay muchas reacciones que son esperables, ¿sí? Por ejemplo, agitación e irritabilidad, que aumente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, alteraciones del sueño, falta de concentración, falta de atención, conductas evitativas, de repente empezamos a evitar lugares, situaciones o personas, sensaciones de apatía, de desgano, de desinterés, desmotivación. Todas estas reacciones son totalmente esperables y lo más probable es que en mayor o menor medida todos nosotros hayamos pasado, ¿sí? Por lo menos de forma esporádica, por alguno de estos estados en estos más de 50 días que llevamos de pandemia y de aislamiento social. Bien, vamos a un denominador común que tenemos todos para poder entender un poquito mejor cómo reacciona nuestro cuerpo, ¿sí? Que es el sistema nervioso. Obviamente no existen dos sistemas nerviosos iguales en detalle, pero sí a nivel general, y nos va a permitir conocer un poquito por qué reaccionamos como lo hacemos, ¿sí? Yo voy a hacer una descripción muy sencilla de nuestro sistema nervioso para poder introducir el tema que me interesa hablar. Tenemos un sistema nervioso central, ¿sí? Que es esto, cerebro, médula espinal, y un sistema nervioso periférico, que está aquí. Todos estos nervios que van a las diferentes partes del cuerpo. Esta división es una división desde el punto de vista anatómico, ¿sí? Y una manera sencilla de diferenciarlos es la siguiente. El sistema nervioso central va a estar básicamente cubierto, protegido por huesos. ¿Sí? Aquí tenemos el cráneo y la columna vertebral, protegiendo todo el sistema nervioso central. Todo lo que esté por fuera del cráneo y por fuera de la columna vertebral, ¿sí? Todos estos nervios, van a pertenecer al sistema nervioso periférico, que entre otras cosas lo que hace es conectar las diferentes partes del cuerpo y los diferentes órganos con el sistema nervioso central. Bien, dentro del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central no lo vamos a tratar hoy, ¿sí? Nos vamos a enfocar en el sistema nervioso periférico. Y dentro de este sistema, puntualmente, en lo que se denomina sistema nervioso autónomo. Tiene este nombre, ¿por qué? Porque las respuestas que da este sistema nervioso son automáticas, ¿sí? Respuestas automáticas, involuntarias, y no necesita un esfuerzo consciente, una decisión consciente o una voluntad para poder funcionar. Entre otras cosas, este sistema nervioso autónomo regula, por ejemplo, la respiración, la digestión, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Bien. El sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, tradicionalmente ha sido dividido en dos ramas. Aquí tenemos la rama simpática y la rama parasimpática. La rama simpática es lo que se activa frente a una amenaza, frente a un peligro o un desafío, ¿sí? Me predispone para dar la respuesta de lucha o huida. De repente me predispone para gastar energía. Cuando yo me activo desde este sistema, entre otras cosas, mi pupila se dilata, mi boca se seca, aumenta mi frecuencia cardíaca, se inhibe la digestión, los bronquios se dilatan para poder proporcionar mayor ingreso de oxígeno.
vamos a liberar adrenalina y noradrenalina, y mucha sangre va a ir a los músculos y vamos a sentirnos cargados. Sería como el acelerador del cuerpo frente a una amenaza, ¿sí? Nos activamos para poder responder. ¿Cómo respondemos? O luchamos o huimos. ¿Bien? Sería el acelerador entonces. Por otra parte, en contrapartida, tenemos el sistema nervioso parasimpático. Por lo general, luego de una activación simpática, aparece la activación parasimpática, que vendría a ser el freno del cuerpo, ¿sí? Y este sistema parasimpático está vinculado al funcionamiento normal, tranquilo, sereno, entre otras cosas. Lo que sucede cuando se activa este sistema es que nuestros músculos se relajan, la frecuencia cardíaca disminuye, comienzan a funcionar la digestión, por ejemplo, procesos que nos preservan, ¿sí? Hacer la digestión, procesos de cicatrización, de recuperación con el descanso. Todo esto funciona cuando se activa la rama parasimpática, ¿sí? El freno de nuestro cuerpo. Y esto se da de manera automática, sin que lo pensemos de forma consciente. Bien, ahora le voy a pedir que presten atención a la flecha. Está marcando este nervio, ¿sí? Este nervio de acá, dentro de la rama parasimpática, se llama nervio vago, ¿sí? Y como ven, tiene conexión con muchos órganos, ¿sí? Y es el nervio principal en toda la conexión parasimpática, ¿sí? Y les pido que presten atención en esto, ¿por qué? Porque ahora lo que vamos a hablar es de una teoría que se centra básicamente en las funciones de este nervio, ¿sí? Esta teoría se llama polivagal, la ha desarrollado el neurocientífico Stephen Porges, ¿sí? Que ha estudiado durante muchísimos años el sistema nervioso autónomo, haciendo mucho hincapié en este nervio vago y sus funciones, sus características. Aquí lo vemos en amarillo, el nervio vago, ¿sí? Con todas las inervaciones, obviamente que sigue hacia abajo. Ha concluido muchas cosas y ha armado muchas hipótesis este neurocientífico, y yo aquí voy a hablar de dos, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, pero son significativas y nos va a servir para poder comprender un poquito mejor algunas reacciones que tenemos. La primera idea es que nuestro sistema nervioso autónomo fue evolucionando de forma jerárquica. ¿Esto qué quiere decir? Entre otras cosas, quiere decir que actualmente tenemos circuitos de nuestro sistema nervioso autónomo que compartimos con animales muy primitivos y que está en funcionamiento actualmente en nuestro organismo. Otra cosa es que el nervio vago, ¿sí? No es una unidad, perdón, como se pensaba hasta hace muy poquito, sino que funciona al menos dos sistemas diferentes en la actualidad, ¿sí? En el mismo nervio hay dos funciones totalmente diferentes. De ahí el nombre de polivagal, ¿sí? De que no es una unidad como se pensaba. Bien. Entonces, vamos a prestar un poquito de atención a cómo ha ido evolucionando nuestro sistema nervioso autónomo a través del tiempo. Este autor lo diferencia en tres etapas. Una primera etapa, que se da con la aparición de los primeros vertebrados, que es el sistema vagal primitivo, digámosle, ¿sí? Es un sistema parasimpático que, entre otras cosas, se encarga de realizar la respuesta de inmovilización, que me permite reducir al máximo la demanda metabólica, el gasto de energía, ¿sí? Y puedo estar largos periodos de tiempo en reposo, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, los cocodrilos hacen uso de este sistema y a ellos les es funcional. Nosotros no podríamos. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque los cocodrilos tienen un cerebro muy pequeñito, entonces no demandan demasiado oxígeno y glucosa como nosotros, que tenemos un cerebro más grande y no podríamos aguantar largos periodos de tiempo en este estado, ¿sí? Entonces, etapa 1, respuesta de inmovilización. Nervio vago primitivo. Millones de años después, pasamos a la segunda etapa, donde aparece el sistema simpático, ¿sí? Del que estuvimos hablando hace un ratito, que está encargado de la activación frente a la amenaza. Bien, aparece entonces el sistema simpático, que nos va a permitir generar la respuesta de lucha y la respuesta de huida. Algo importante a destacar acá, que esta evolución, al ser jerárquica,
cuando pasamos de la etapa 1 a la etapa 2, la etapa 1 no se desecha, sino que queda, ¿sí? Pero la etapa 2, en este caso el sistema simpático, pasa a tomar el control, ¿sí? Pasa a controlar y a decidir si se activa o no se activa el sistema más primitivo de inmovilización. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque la idea es poder sobrevivir, entonces los animales salvajes están la mayor parte del tiempo activados, ¿sí? Si se relajan, tienen mayor posibilidad de ser una presa fácil. Entonces, actúan desde el sistema simpático, ¿sí? Y solo en situaciones en las que el sistema simpático no alcance, que no puedan luchar o no puedan huir, se va a activar el previo, ¿sí? La respuesta de inmovilización. Bien, seguimos para adelante. Aparece una tercera etapa, la última, la etapa actual, que la compartimos solamente los mamíferos. No es exclusiva del ser humano, la compartimos los mamíferos. Que es la etapa 3. Denme un segundito, que acomodo. Ahí está, la etapa 3. Sistema vagal nuevo. Es decir, que este sistema vagal primitivo se mantuvo, pero a la vez fue evolucionando y han aparecido otras ramificaciones del sistema, de este nervio vago, ¿sí? Que permitió, entre otras cosas, la conexión entre corazón, la regulación del corazón, los pulmones, ¿sí? El oído medio, algunos nervios encargados de la expresión facial, también de la regulación de la vocalización y de la entonación y la prosodia, ¿sí? Y esto nos permitió generar un sistema de conexión social, es decir, a través de vocalizaciones, expresiones faciales, una respiración y un ritmo cardíaco controlados, empezamos a conectar con los demás y a percibir el entorno como un poco más seguro, ¿sí? Entonces, con la aparición de este sistema ya no estamos alertas todo el tiempo. Aparece la conexión social que nos permite percibir el mundo como seguro. Y ahí tenemos a los monitos abrazados. Esa foto me encanta. Bien, continuamos entonces. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a la amenaza teniendo en cuenta esto que acabo de nombrar? Una característica principal de la teoría es que frente a una amenaza, lo que primero se va a activar es lo último en aparecer en la evolución. En este caso, lo que se desarrolló en la tercera etapa, ¿sí? Se va a activar el sistema de conexión social. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Miramos la expresión facial de alguien que tengamos cerca. Doy un ejemplo sencillo. Si yo ahora estoy en el departamento de un amigo, que sé que vive solo, y él está conmigo, y de repente yo empiezo a escuchar que forcejean la puerta y están tratando de entrar, yo lo primero que voy a hacer va a ser mirarle la cara a mi amigo y ver cómo reacciona. Y no es una decisión consciente, automáticamente lo voy a mirar. Si yo veo que él se muestra relajado, mi activación va a calmarse, porque él es el dueño de la casa, no se alteró, se supone que está todo bajo control entonces. Entonces me ayuda a mí a calmarme. Pero si yo miro la cara y veo que tiene 2 huevos fritos así mirándome, la boca abierta y no sabe qué hacer, ya no, o sea, yo me conecto para sentirme seguro y resulta que él está peor que yo. Entonces no me alcanza esa conexión para mantener esa estabilidad y esa sensación de seguridad. Seguramente voy a activar el sistema simpático y me voy a activar para hacer algo con la situación, para luchar o salir corriendo. Otra cosa que se activa desde el sistema de conexión social es pedir ayuda. Yo voy por la calle, me pasa algo, automáticamente tiendo a pedir ayuda, un grito de socorro, para que alguien pueda ayudarme de vuelta. Se conecta, se intenta conectar con lo social, para que no pase a mayores. Si yo pido ayuda y no hay nadie en la calle y cierran las puertas, automáticamente me activo un montón, paso al sistema simpático, ¿sí? Que es el que se desarrolló previamente a este sistema, paso a la etapa anterior, a la etapa 2, y salgo corriendo o trato de afrontar la amenaza, luchando. Contención física. También buscamos contención física. Esto obviamente es singular de cada uno y de la situación que esté pasando, pero por ejemplo, si yo estoy hablando por teléfono y me dan una noticia horrible y yo me encuentro en un lugar tranquilo con una persona de confianza, es muy probable que quiera un abrazo de esa persona, ¿sí? Que me desplomen en sus brazos, para sentir esa contención física y sentirme conectado y no sentirme tan solo.
Hablar y ser escuchados también. Si de repente a mí me pasa algo, muchas veces voy a sentir la necesidad de tener que contarlo, de hablar, y eso me va a ir ayudando a drenar un poco, me va a ir ayudando a regularme un poco y no seguir en esa activación creciente, ¿sí? Y pasar al sistema previo, sistema simpático. En pocas palabras, lo que buscamos con este sistema de conexión social es sentirnos acompañados, validados en lo que sentimos y lo que nos pasa, y comprendidos, ¿sí? Lamentablemente hay muchas personas que esto solo lo encuentran en un espacio terapéutico. ¿Qué sucede si yo intento esto y no me alcanza o no hay respuesta del otro lado? Bueno, como les decía, paso automáticamente a una defensa activa. Se activa mi sistema simpático, me predispongo para luchar o para huir, ¿sí? Se acelera el cuerpo y me predispongo para enfrentar la situación luchando o me activo para escapar de esa situación. ¿Qué pasa si no me puedo escapar y tampoco puedo hacer frente? Y esto es algo que pasa mucho actualmente, ¿sí? Frente a la pandemia del coronavirus. No lo podemos enfrentar directamente y tampoco podemos escaparnos de la situación. Hace más de 50 días que estamos encerrados, muchos. Entonces pasamos a una defensa pasiva, que es el último recurso, ¿sí? Que tiene que ver con este sistema de inmovilización que compartimos con muchos animales, muchos reptiles, muchos animales primitivos. Y cuando se activa este sistema de defensa pasivo, es probable que empiece a sentirme en mayor o menor medida más paralizado, o recurrir a la muerte fingida, o en última instancia al colapso y el desmayo, ¿sí? La pérdida de conciencia. Esto, por ejemplo, a ver, muerte fingida. Hace un tiempo tuve la posibilidad de observar un gatito que había atrapado a un ratón, pero que el gatito quería jugar, ¿sí? Entonces, cuando lo acorraló al ratoncito, el ratoncito se paralizó, se quedó quieto y recurrió a esto, a la muerte fingida, ¿sí? El gatito, que no lo quería comer, sino que quería jugar, lo que hizo fue darle un golpecito para que se active y poder perseguirlo de vuelta, ¿sí? Y este golpecito al ratoncito le permitió salir de esa inmovilización, volver a este sistema simpático y buscar la huida, ¿sí? Escaparse. Y por ahí eso puede permitirle sobrevivir, ¿sí? Esto también se ve mucho en nosotros, los seres humanos. Algo muy actual es, por ejemplo, personas que frente a situaciones de abuso, ¿sí? Hay muchas mujeres que padecen abuso, sea físico como simbólico, emocional, y frente a esa situación se paralizan, ¿sí? Puede haber una parálisis con terror, pero sin poder moverse, si no pueden mover las piernas, quieren salir corriendo y no pueden, o una parálisis más del lado de la sumisión, ¿sí? Y esto también se da de manera automática. ¿Por qué? Porque no alcanza con el sistema de conexión social, uno intenta de convencer, de tratar de negociar, no alcanza, uno se activa, pero se da cuenta que si lucha puede ser peor, o si intenta escapar puede ser peor y puede terminar con la vida. Entonces queda en última instancia la parálisis, ¿sí? ¿Qué sucede? Que después, cuando la persona ya se encuentra nuevamente en un estado de seguridad relativa, aparecen pensamientos de culpa, de vergüenza, por no haber accionado, por no haber hecho nada. Y no solamente la persona se siente así, sino que el entorno muchas veces señala y culpabiliza. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Y la persona empieza a dudar si no fue incluso provocado por ella misma esa situación. Bueno, se da una situación muy fea. Y este tipo de conocimiento nos permite al menos pensarlo desde otro lugar, ¿sí? Y eso genera que la persona no cargue necesariamente con toda esa culpa. Entender que esto funciona de esta manera y que no es una decisión consciente y que se da así y que en ese momento fue lo mejor que se pudo hacer para poder sobrevivir es muy importante. Bien. Interpretando la teoría polivagal en la ventana de tolerancia emocional. Acá se viene un gráfico, las personas que a mí me conocen saben que a mí me gustan los gráficos, siempre fui de hacer un par de flechas, ideas
más sintéticas y no tanto de escribir y leer mucho texto. Entonces intenté armar un gráfico para interpretar lo que venimos hablando, ¿sí?, con la ventana de tolerancia emocional de la que habló Sergio, la presentó en la primera charla, ¿sí? Bien. Tenemos entonces una ventana, aquí, ¿sí?, la ventana de tolerancia emocional. En este eje iría en el gráfico la activación y en este eje el tiempo, ¿sí? Cómo me voy activando, más o menos. Y la activación hace referencia a la activación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Cómo me siento yo, qué tan regulado o desregulado me siento. Bien, entonces vamos a empezar a ubicar lo que vengo hablando de la teoría polivagal en esta ventana de tolerancia, para empezar a entender un poquito mejor. Dentro de la ventana de tolerancia, yo voy a estar funcionando desde el circuito vagal nuevo, ¿sí? Desde lo que se desarrolló en la tercera etapa, evolutivamente hablando, lo último en aparecer, que me permite que se active mi sistema de conexión social, de tener ganas y poder conectar con otros, y me va a dar en mayor o menor medida una sensación de seguridad, de respaldo, ¿sí? Dentro de esta ventana de tolerancia, entonces, yo puedo ir haciendo con lo que me va pasando, ir elaborando, ir asimilando, ¿sí? Ir procesando, integrando todos los estímulos cotidianos que voy viviendo. ¿Qué sucede? Cuando dejo de percibir seguridad, porque de repente me confronto con una situación que se escapa y yo siento que no puedo hacer algo con eso, me empiezo a sentirme un poco ansioso, me empiezo a ir de la ventana de tolerancia, me empiezo a activar más, o sea, a hiperactivar, ya cuando me paso de acá estoy empezando a hiperactivarme, entonces aparecen estados de ansiedad, de hiperalerta, pueden aparecer estados de violencia y el intento de luchar, ¿sí? También miedo, que empieza a transformarse si aumenta la intensidad, en terror, en pánico, ¿sí? La respuesta defensiva de huida. Entonces, por encima de la ventana de tolerancia, estamos hablando de una activación simpática, ¿sí? Activación simpática. Bien, si no me alcanza con la lucha o con la huida, y sigue el peligro, es probable que de estar acá pase automáticamente a estar acá, ¿sí? Estar hiperactivado, paso a estar hipoactivado, ¿sí? Y aquí tenemos la parálisis, el colapso, el desmayo, ¿sí? También puede aparecer estados de somnolencia, de desgano, depresivo, no como diagnóstico, ¿sí? Depresivo, desmotivado. Entonces, por debajo de la ventana, estamos hablando de una activación del circuito vagal, pero primitivo, ¿sí? Que nos lleva a este tipo de reacciones, de desconexión, de no sentir, de entumecimiento. Bien. Ahora se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque si observan estos corchetes, yo la activación simpática, obviamente el corchete abarca esta zona de la ventana, ¿sí? Pero también abarca esta parte, ¿sí? Lo mismo sucede con el circuito vagal más primitivo. Me abarca esta respuesta, que es la que venimos hablando, pero también abarca parte de la ventana de tolerancia. ¿Por qué? Porque no es blanco-negro, no son excluyentes. Si yo estoy dentro de la ventana de tolerancia, estoy funcionando desde este sistema de conexión social. Y eso no quiere decir que está totalmente apagado mi activación simpática o parasimpática más primitiva. Se puede activar, pero siempre regulado por este sistema. Este sistema decide hasta dónde se activa y hasta dónde no. Y en realidad, si me siento muy seguro, estoy acá y se activa, pero me empiezo a sentir cada vez más inseguro, esto empieza a perder más el control y me empiezo a ir de la ventana, y una vez que salí de la ventana, ahí sí estoy 100% desde activación simpática. Paso a estar en modo supervivencia, ¿sí? Entonces, mientras estoy dentro de la ventana de tolerancia y hay activación simpática regulada por mi sistema de conexión social, me va a permitir, entre otras cosas, poder experimentar entusiasmo, ¿sí? Porque cuando estoy entusiasmado o emocionado, yo siento una activación, pero es una activación sin miedo, si no hay un peligro, ¿sí? Puede aparecer agresividad sin llegar a ser violencia, y este tipo de
conductas y sensaciones y estados, me va a permitir, entre otras cosas, poder hacer deportes. Por ejemplo, la agresividad a veces aparece en el deporte, pero obviamente que el deporte está arreglado, ¿sí? Está el sistema de conexión social. Si yo me voy de esas reglas, me hiperactivo, me vuelvo violento y le doy un patadón terrible al del otro equipo, me fui de la ventana, me fui del sistema de conexión social, también me fui de las reglas establecidas en ese deporte, ¿sí? Me va a permitir también bailar, jugar, porque necesito activación tanto para bailar como para jugar, trabajar también, y el trabajo con todos los desafíos que se nos presentan en él, ¿sí? Y acá viene algo también que es importante remarcar. Estar dentro de la ventana de tolerancia no quiere decir que está todo bien, que está todo bárbaro, que yo me siento fantástico, me siento seguro. No, hay un montón de situaciones que van a ser difíciles, que me van a confrontar, que me van a exigir poner de mí, y va a haber una activación simpática también, pero estar dentro de la ventana de tolerancia me mantiene regulado, o sea, yo me activo un poco, ¿sí? Tengo que hacer, me siento tironeado por la situación, acorralado en algunos casos, pero en el fondo yo siento que puedo, que tengo las herramientas para hacerlo. ¿Sí? Entonces me va a costar más o menos, pero tengo en el fondo una sensación de seguridad, o que me puedo apoyar en un par que me ayude. Entonces eso me permite no irme de la ventana de tolerancia. Cuando yo ya siento que no puedo afrontar la situación, empiezo a irme de la ventana de tolerancia, ¿sí? Y me pongo en modo supervivencia. Y ahí soy mucho menos reflexivo en mi accionar. Bien, ¿qué pasa con la parte inferior? Bueno, también se puede dar que haya activación parasimpática más primitiva, ¿sí? Junto con el sistema de conexión social. El sistema de conexión social coordinando hasta qué punto se activa o no se activa este circuito. Y eso me va a permitir, entre otras cosas, estar en estados de relajación, de calma, ¿sí? De tranquilidad, pero no desde el miedo. Estar más pasivo, más tranquilo, pero no desde el miedo, no desde una respuesta defensiva en modo supervivencia, sino desde el lugar de la conexión social. Estos estados, por ejemplo, entre otras cosas, me va a permitir la intimidad con otros seres humanos o con uno mismo, el descanso, entrar en estados meditativos, ¿sí? Entonces, ahí termina el gráfico, vemos cómo integramos cada una de las respuestas y cada uno de los circuitos de los que se habla desde la teoría polivagal en lo que sería la ventana de tolerancia emocional, ¿sí? Y una idea fundamental es que, a ver, si yo me siento muy ansioso, hiperalerta, violento, siento terror y pánico, hay estrategias que venimos brindando para poder volver de a poco o aproximarnos a nuestra ventana de tolerancia. Y esto no quiere decir que yo entré a la ventana y ya no siento ese malestar. No, la idea no es deshacerme de ese malestar, tapar ese malestar o eliminarlo. La idea es hacerlo más tolerable. ¿Por qué? Porque si yo lo siento más tolerable y vuelvo a la ventana, desde ahí puedo accionar mucho mejor. Desde ahí puedo escuchar mucho mejor qué es lo que me está pasando. ¿Sí? Puede ser un proceso personal de cada uno o en terapia. Yo para estar en terapia necesito estar dentro de mi ventana de tolerancia. Y eso no significa que no sienta malestar y esté todo bien. Significa que necesito que sea tolerable para poder poner cosas en palabras, para poder accionar desde otro lugar. Bien. Algunas reflexiones. La primera, es importante no tanto estar seguro desde un punto de vista objetivo, sino sentirse seguro, ¿sí? Y para esto hay un montón de cosas que podemos hacer. Y acá voy a esos tips que aparecieron en los inicios, que se hicieron virales, como por ejemplo, armarse una rutina. Armarse una rutina, ¿en qué me puede servir? Y bueno, frente a tanta incertidumbre en el exterior, ¿sí? Poder tener en mayor o menor medida una rutina me genera que me estoy manejando en un ambiente que es predecible, ¿sí? Y eso aporta un poquito de seguridad en mi día a día. Al menos a la incertidumbre externa no le cargo mayor incertidumbre en mi día a día, ¿sí? Es algo mínimo para muchos, pero que ayuda a no contribuir con mayor incertidumbre y a sentirse un poquito más seguros uno. ¿Sí? Y eso permite que no nos
desregulemos tanto, por ejemplo. A ver, nos decían también no ver tantas noticias o no leer tantas noticias. Y sí, uno prende el televisor y tiene la palabra alerta, ¿sí? Alerta, vibrando en rojo, que no para, y con música, ¿no? Todo eso también es un estímulo. Yo puedo pensar que no me hace nada. Pienso que no me hace nada, pero muchas veces nuestro cuerpo sí lo percibe. En nuestro cuerpo se activan mecanismos de alerta y de repente me puede pasar que yo crea que estoy tranquilo, pero la persona que está al lado me dice hace media hora que no paras de mover las piernas, ¿sí? O me estás hablando y no paras de agarrarte las manos y apretarlas. Entonces, o me decís que estás tranquilo, pero yo te veo la cara y tenés un susto. Entonces se da esto de yo pienso que estoy bien, pero ¿por qué? Porque no registro en realidad mucho mi cuerpo, porque no estamos acostumbrados a registrar el cuerpo, ¿sí? No es una tarea sencilla, pero bueno, eso nos puede permitir empezar a registrar, permitir ver cómo nos encontramos y en relación a eso poder hacer, ¿sí? Conectarnos con otras personas también era una recomendación. Hoy en día podemos aprovechar la tecnología, ¿sí? Para mantenernos a través de un mensaje, una llamada o una videollamada. Y lo pongo en orden, porque no es lo mismo leer que escuchar la voz, y ver los gestos y sentirlo mucho más cerca, ¿sí? Todo eso nos permite que se active nuestro circuito de conexión social y nos genera bienestar, nos genera internamente sensaciones de calma y de seguridad, siempre y cuando del otro lado haya una persona que esté regulada, obviamente. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado de no tener ganas de conectarme, de tener una videollamada con algún amigo, ¿sí? O con mi pareja, con mi novia, pero acceder a esa llamada y de repente terminar la llamada y decir qué bueno que me conecté, qué bueno que hice esa llamada, porque la verdad que me dio mayor vitalidad, me sentí pleno, me sentí muy bien, y no sabía muy bien por qué ni qué había pasado ahí, pero yo me sentía mejor con esa conexión, siendo que previo a eso yo estaba medio hipoactivado y no tenía muchas ganas, medio desmotivado, y eso me ayudó a volver un poco a mi ventana y sentirme de otra manera. Y esto tiene que ver obviamente con que aislamiento físico es totalmente distinto del aislamiento social. No tenemos que aislarnos desde lo social, tenemos que tratar de conectar con quienes nos rodean o conectar desde la virtualidad. ¿Sí? Es muy importante, porque eso nos permite manejarnos desde este sistema de conexión social. Siempre y cuando del otro lado, obviamente, haya una persona que se encuentre en mayor o menor medida dentro de su ventana de tolerancia. Si no, me voy a desregular más todavía, ¿sí? Si un niño tiene miedo por la situación y ve al padre y el padre tiene una cara de susto y encima lo trata mal, ese niño no va a acudir al padre, por lo tanto no va a acceder a funcionar desde el sistema de conexión social, seguramente va a estar o muy ansioso, o muy apagado, o directamente paralizado, ¿sí? Porque no puede escapar ni luchar frente a la situación. Bien, la manera de activarnos y las situaciones que generan esa activación son totalmente singulares. ¿Sí? Va a depender de cada uno, de su historia, y la manera de afrontar lo que nos sirva para poder hacer algo con esa activación también es muy singular y depende de cada uno. Y un poco el espíritu de estas charlas es poder dar variedad de recursos, ¿sí? Desde lo práctico y desde lo teórico, para que puedan ir probando y ver qué va mejor con ustedes, qué les sienta mejor a ustedes y a su sistema, ¿sí? Para esto es muy importante que empecemos a escuchar un poco más el cuerpo. Escuchar un poco más el cuerpo me permite poder al menos identificar dónde me encuentro, si estoy hiperactivado, o si estoy hipoactivado, o si me encuentro dentro de la ventana, ¿sí? Y ver qué puedo hacer sabiendo dónde estoy, qué me puede llegar a traer un poquito más hacia esa sensación de seguridad, ¿sí? Bien, comprender cómo y por qué reaccionamos, cada uno a su manera, nos va a permitir poder repensarnos a nosotros mismos en nuestro accionar, ¿sí? Y en nuestras reacciones, porque hay muchas reacciones y no acciones muchas veces, ¿sí? Y pensar también al otro desde un lugar más comprensivo, más compasivo, ¿sí? Poder comprender en qué lugar se ubica esa persona. Si está hiperactivado y yo encima soy agresivo, y bueno, la escalada va a seguir, ¿sí? Ahora, si está hiperactivado y de repente yo me muestro tranquilo, y le hablo bien,
y la entonación es tranquila, ¿sí? Y la expresión facial transmite esa tranquilidad, o sea, es genuina, puedo ayudar a esa persona a que baje un poquito, ¿sí? Y no contribuir a que siga la activación y me active yo también y nos fuimos todos de la ventana y termina mal siempre, ¿sí? Entonces, y esto es fundamental en la clínica, ¿sí? La clínica de psicología es fundamental. Si un paciente de repente se desregula y el terapeuta se pone peor, bueno, estamos en problemas. Bien, me gustaría terminar con una frase que me encanta de Nietzsche, ¿sí? Hay más sabiduría en tu cuerpo que en tu filosofía más profunda. La verdad que cada vez que la leo me deja tecleando, me deja pensando y me gusta mucho, y por eso quería compartirla también con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Bueno, buenísimo. La verdad que muy interesante todo lo que nos estuviste contando. Fueron haciendo algunas preguntas en medida que vos avanzabas, así que te voy a ir transmitiendo, ¿sí? Si te parece bien. A ver. Esther Álvarez nos había preguntado ¿cuál es la conexión entre el nervio vago y la amígdala ante la amenaza? La conexión, está bien, lo que pasa es que yo no hablé, porque si no iba a ser muy largo y muy difícil, de la parte más encefálica, ¿sí? Hay una conexión, obviamente. La idea es que cuando nosotros percibimos la amenaza, esa información va a la amígdala y es la amígdala quien da la información para abajo de que haya una activación desde el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, no sé, un ejemplo clásico, veo las serpientes, información, hay dos circuitos que se activan, uno que va a la corteza visual y, bueno, y después termina en la amígdala, y otro que va desde lo que sería el hipotálamo directo a la amígdala y de ahí directo a la respuesta autónoma, ¿sí? Es como más primitivo y es, por ejemplo, si yo veo una soga, pero creo que era una serpiente y me activé. ¿Por qué? Porque corté camino, antes de que pase por la corteza esa información, yo ya mandé una respuesta autónoma, ¿sí? Y entonces por las dudas salté. Después vi que era una soga y me calmé. ¿Por qué? Vi que era una soga cuando esa información fue a la corteza y pude ser un poquito más reflexivo. Pero bueno, yo no quise meterme mucho en todo el procesamiento, ¿sí?, de los estímulos, teniendo en cuenta la parte más límbica y cortical, porque si no iba a ser muy difícil transmitirlo. Pero sí que hay una conexión. Igual cualquier cosa te puedes contactar si te interesa y podemos seguir intercambiando al respecto. Gracias Bien. por la pregunta. Claudia Jiménez, Claudia, te pido si podés sacar el silencio y nos comentás acerca, hiciste un comentario sobre la psicosomatización, pero no llego a comprender en qué contexto lo hiciste, porque no pusiste más que eso. Si querés, podés comentarnos sacando del silencio el micrófono y así Matías te escucha. Hola. Hola, ¿sí me escuchan? Te escuchamos bajito, pero sí. Hola, ¿sí? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Ok. Sí, yo lo entendí, la psicosomatización cuando se plantea justamente cuando se activa este sistema más primitivo, en la teoría que estabas planteando, Matías, porque justamente la psicosomatización tiene que ver con padecer físicamente dolores que no se comprenden desde la medicina o no tienen una base biológica, sino que Se te va perdiendo, Claudia, ¿podés hablar un poco más fuerte? Hola. Sí. Sí, que justamente la psicosomatización tiene que ver con malestares físicos que no tienen una causa biológica en un primer momento, sino que surgen justamente a raíz de un malestar psicológico o psicopatológico. Entonces, lo relaciono mucho con la teoría, obviamente más psicoanalítica, que habla de la psicosomatización ante un malestar. Bien, sí. Sí, la verdad que esta teoría polivagal permite poder a lo mejor comprender desde otro lugar muchos de esos efectos, ¿sí?, que aparentemente no tienen causa orgánica, ¿sí?,
y se plantea como una desregulación crónica del sistema nervioso autónomo que con el tiempo genera presentación de diversos síntomas. Por ejemplo, se relaciona la rama más primitiva, parasimpática, del nervio vago, con el reflujo gástrico o con el colon irritable, ¿sí? Entre otras presentaciones. También una hiperactivación lleva a la aparición, bueno, del aumento de la presión y del ritmo cardíaco. Se lo relaciona también estar en modo supervivencia crónicamente, también desde el sistema simpático y el parasimpático más primitivo, también ha sido relacionado con la fibromialgia, fatiga crónica, dolor crónico. Hay estudios al respecto. Si te interesa, después también podemos intercambiar referencias. Pero sí hay una conexión con esto. Bien, Enrique Juárez, de México, comenta, ¿puede una circunstancia, pregunta, ¿no? ¿Puede una circunstancia llevarte del estado parasimpático a un estado simpático sin pasar por el sistema de conexión social? Fantástica la pregunta y te agradezco porque es algo que me olvidé de aclarar, así que muchas gracias, Enrique. Sí, totalmente. La manera en que se va a activar o desactivar va a tener que ver con la historia de cada uno. Te pongo un ejemplo. A ver, a partir del tercer trimestre de gestación, ¿sí?, se empieza a desarrollar el sistema de conexión social, ¿sí? Se empieza a desarrollar la mielina en ese axón, ¿sí?, que va a permitir la información circule más rápido, y se empiezan a asociar esos nervios de corazón, pulmón, oído medio, faringios, laringios, vocalización, gestos. Empieza a desarrollarse ahí. Entonces, la estimulación que uno reciba los primeros años de vida es fundamental para ir potenciando este sistema. Si yo de repente vivo muchas situaciones del orden de lo traumático, siendo pequeño, no voy a tener tanta estimulación a lo mejor del sistema de conexión social, o sí, pero, por ejemplo, si yo respondo de chico frecuentemente desde el sistema más primitivo, tengo mayor predisposición de grande a, frente a una amenaza, pasar directamente a la parálisis, ¿sí?, o pasar directamente a la activación simpática, o de la activación simpática estar muy poquito y pasar a la parálisis directamente. Pero eso va a depender de los sucesos de cada uno, de cómo haya afrontado cada uno en su momento las diferentes amenazas, las diferentes situaciones vividas como amenaza. Pero es totalmente singular la respuesta. No siempre se hace caminito de activación del sistema social, activación simpática y la activación más primitiva. A veces directamente nos vamos a uno, y ahí habría que ver el caso por caso, ¿sí? No sé si se entiende. Bien. Gracias, Enrique. Sí, creo que sí. Silvia, te voy a pedir, Silvia, vos también, si tenés audio que se escuche, Aquí porque tu estoy, pregunta no llego a entenderla muy bien. a entenderla. Hola Matías, muchísimas gracias por la presentación, me encantó, me pareció muy ¿Qué clara, tal? muy clara, en un tema tan difícil. Yo trabajo con Bueno, gracias. pacientes con intestino irritable y dispepsia funcional dentro del área de colon irritable, ¿sí? Y observé, y los gastroenterólogos de mi equipo también, que en los comienzos de la cuarentena todos los pacientes estaban bien. Esto quiere decir, estaban en sus casas, resguardados, no tenían que salir a trabajar, trasladarse, que es otro de los grandes gatillos de sus descomposturas intestinales, y que no había tantas consultas. Desde la teoría que vos desarrollás, ¿cómo lo podrías explicar eso? Porque sé que después van a venir mucho estrés postraumático y se van a activar todos los síntomas y potenciar. Sí, sí, yo también en algunos pacientes que venían sin tener síntomas gastrointestinales, por ahí ya entrada la cuarta y quinta semana empezaron a consultar nuevamente porque empezaron a tener diferentes síntomas. A ver, está muy buena la pregunta, se podría hipotetizar de diferentes maneras. A mí se me ocurre que puede tener que ver justamente con esto, ¿no? Que nos encontramos frente a una situación muy amenazante, mucha incertidumbre, entonces somos
muchas las personas que empezamos a irnos de nuestra ventana de tolerancia, ¿sí? Empezamos a sentirnos amenazados por la situación actual y empezamos a activarnos mucho más. Yo no creo que una persona que la mayor parte del tiempo se encuentra dentro de su ventana de tolerancia, solamente por esta situación va a empezar a manifestar síntomas. Yo creo que los síntomas gastrointestinales responden más a una activación o a una desregulación crónica, ¿sí? A lo mejor esas personas en el último periodo se encontraban mucho mejor, pero esta reactivación desde el sistema autónomo frente a la amenaza, por ahí repercute en que aparezcan nuevamente síntomas de esa zona, ¿sí? No podría responderte con precisión porque no he hecho una investigación al respecto, pero me parece que el hecho de que nos encontremos todos, en mayor o menor medida, con sensaciones de amenaza, todos estamos más activados o más hipoactivados, ¿sí? Y eso repercute en todo nuestro organismo, y es un dato interesante este que compartís, de que hay mayores consultas por síntomas gastrointestinales. Perdóname, yo lo pensaba mientras vos hablabas, si no podía ser que, bueno, en un primer momento el estar protegidos, la sensación de estar cuidados, de no tener que afrontar, no activaba todo lo que normalmente se activa cuando uno está en la vida ordinaria. Mientras que pasado el tiempo y viendo que la amenaza de no salir, de la pérdida económica vuelve a incrementarse, vuelven los síntomas. ¿Podría ser así? Podría ser, sí, es una posibilidad, sí, sí. Después hay una cuestión ahí que los primeros días yo me puedo sentir relajado, estoy todo el día tirado en mi casa, pero estoy dentro de la ventana de tolerancia, sí, estoy calmo. O puede ser que crea yo que estoy relajado, pero que en realidad estoy más hipoactivado, no tengo ganas de hacer nada, que tampoco disfruto mucho de esa inactividad, y ahí ya estoy, o sea, es una calma relativa, porque estoy aparentemente calmado, pero va por dentro, ¿no? Toda la procesión va por dentro. Pero sí, sí, puede ser como vos lo manifestás, habría que por ahí pensarlo un poco. Bueno, vos que estás ahí trabajando de eso, si querés podemos seguir en contacto. ¿Cómo no? Me va a gustar hacer un estudio al respecto, porque también en los primeros momentos hablaban de menor índice de infarto, lo cual llamaba mucho la atención en un momento de tanto estrés. Yo creo que había mucho miedo a consultar en los centros de salud o salir de las casas, ¿no? Entonces como que todo el mundo se frizó. Claro, también. Bueno, está Silvia y Matías, está Fernando Tito con nosotros, así que él justo comentó, pero Fernando, si estás ahí, vos que sabés algo del corazón, ¿nos querés comentar un poco al respecto? Sí, estaba pensando en la pregunta recién que me habían hecho. No solo hay que pensarlo desde la teoría polivagal, sino quizás desde la psiconeuroinmunoendocrinología, es decir, la respuesta fisiológica ante lo que es un estrés agudo y lo que es un estrés crónico. Muchas personas en el estrés agudo se rearman esta cuestión de preparado para luchar, anestesian por una cuestión fisiológica muchas de sus respuestas, y las mismas sustancias con un efecto crónico, es decir, ya en esta cuarta, quinta semana de estrés, estamos pasando hacia un estrés crónico, esas mismas sustancias empiezan a ser tóxicas. Pensemos en el cortisol solamente, tiene efectos agudos de una manera y son neurotóxicas a largo plazo. Es decir, que también no solamente pensar en la teoría polivagal, que va muy bien también con las vías del miedo de Ledoux, por ejemplo, o el comprobador de Siegel, son todas explicaciones que nos pueden servir a cada uno para hacer la psicoeducación, pero no dejemos de lado esta cuestión psicofisiológica. Estrés agudo es una cosa y estrés crónico es otra. Tal cual. Que el estrés crónico aparece en medida que no hay adaptación, ¿no? De que uno Exactamente. no... Por eso todas las personas reaccionan de manera diferente. Aquellos que han podido, gracias a estos encuentros de los viernes, empezar a tomar los tips prácticos que están dando, pueden quizás bajar su nivel de estrés y no llegar a presentar la respuesta de estrés crónico. Claro. Así que me parece, aprovecho a felicitar nuevamente, muy clara la explicación,
Y esta explicación normalmente es la que le damos a los pacientes, ¿no? Cómo se presentan sus síntomas, ese sistema que busca los peligros y los encuentra alerta, genera miedo, ansiedad, y eso motiva para evitar el peligro, que no es algo que tenemos que evitar. Esto es lo que nos ha permitido y nos ayuda en realidad a superar la incertidumbre. Es un estado mental más, y con todas las técnicas que han dado a partir de todos estos viernes, tranquilamente lo pueden llevar a la práctica, ¿no? Es decir, esto no son solamente lindas teorías, sino que claramente se llevan al cuerpo. Bien, muchas gracias Fernando Cito, que es médico Excelente. cardiólogo. Silvia había hecho un comentario acerca de que hubo una baja en los infartos. Yo no tenía esa información. ¿Vos sabés algo al respecto, Fernando? Hay una baja de consultas de los pacientes crónicos. Si nosotros lo vemos en términos numéricos, podemos remontarnos al estrés del año 2001. Hay estudios claramente, y en realidad en el año 2002 se ve un incremento de hasta un 30% de eventos cardiovasculares. Es decir, al principio hay menos consultas, no por eso las enfermedades no se están presentando. Todo efecto de estrés crónico lleva a un incremento de las enfermedades cardiovasculares. Si tomamos en cuenta que estamos preocupados, por ejemplo, Italia, 20.000 muertos, 25.000 muertos, si yo te digo que en un año en la Argentina, por enfermedad cardiovascular, mueren 100.000 personas, claramente que a eso le sumamos un 30% más esperable el año próximo, estamos ante la segunda epidemia, ¿no? Las enfermedades crónicas no controladas. Así que sí, en principio hay menos reportes, menos consultas, pero no por eso vamos a tener menos enfermedades. Al contrario, a los próximos meses vamos a tener, si los estudios más o menos son similares, esto habría que verlo, si el estrés es similar al del 2001, probablemente un 30% más de enfermedad cardiovascular. Bien, muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Bien, hay una consulta más, ya estamos en hora, pero le comento, Claudia, no sé si querías comentarlo o si no lo leo. Matías, primero decirte que hiciste una excelente exposición, fuiste muy pedagógico y claro, qué necesario sería psicoeducar desde cómo lo explicaste, cómo se trata de violencia de género, para que comprendan más a las personas que lo padecen. Una problemática tan arraigada e importante como lo es así el COVID-19, y reaccionan como pueden. Un genio, mil gracias. Gracias. Gracias, Mati. Bien, Viviana, excelente exposición, clarísima, muchas gracias. Y hay varios que hicieron comentarios similares. Bien, de todas maneras, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, ahí está el mail. Si no, pueden escribir al mail del Centro de Psicoterapia MDR Misiones, cdpmdr.com.ar, y también al mail de MDR Rosario, info@mdrrosario.com.ar. Para los que quieran tener el material, que nos pasen los mails y se lo vamos a mandar por correo. La Bien. semana que viene van a seguir unas colegas de acá de MDR Misiones con una charla, ¿sí?, que han titulado "Para en el mundo que me quiero bajar", ¿sí?, recursos para mejorar nuestra calidad de vida. Van a dar una charla mucho más práctica, ¿sí?, y mucho más enfocada en el cuerpo. Así que los esperamos la próxima semana también. Muy bueno. Si les parece, podemos... Vamos a hacer una variación de pasar a la teoría a la práctica en esto, ¿no? Claro. Si se animan a activar las cámaras y los micrófonos y nos despedimos. Ay, ¿cómo hago para que no veo nada? Espera. A ver. ¿Querés sacarte a eso? Ahí, así te pongo todo. Ahí va. Ya. Justo me moví.
Buenísimo. Muchas gracias a todos por estar presentes. Nos vemos, muchas Buenísimo, gracias. 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 Gente amiga de Paraguay. Chao. Hola, Pauli. Gracias, Mati. Hola, hola. Gracias. Excelente. Hola. ¿Cómo estás, linda? Hola. Después nos vemos. Buena gente. Nos vemos. Hasta Muchas gracias. Muchas Sergio. gracias. 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 Gracias, Sergio, por todo. Gracias.